Vayamos preparando nuestra Biblia, hermanos, su Biblia de estudio, donde usted prepara o anota, hace sus anotaciones. Estamos preparándonos, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Y como estamos dividiendo nuestros versículos para darles explicación versículo por versículo, iría yo leyendo los versículos que vamos a ir analizando el día de hoy. Quisiera rogarle, hermanos, que me acompañe. Vamos a tener un momento de oración pidiendo al Señor que nos dirija en la meditación de su palabra. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das un miércoles más de poder estar meditando en tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo es suficiente. Jesucristo es quien ha dejado al gran Consolador para que hable a nuestros corazones. Y en tu nombre queremos dar inicio a la meditación de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos pues, meditemos en la palabra. Una breve introducción acerca del capítulo 3, de lo que está aconteciendo en Corinto. Hay una situación que se está dando en este tiempo y vemos que le vamos a llamar así, que hay una falsificación del Evangelio por una mezcla que va a existir, hermanos, donde va a darse la ley y va a hablarse de la gracia. Este tipo de enseñanza la va a dar los judaizantes. Es lo que está aconteciendo en Corinto. ¿Cuál es el énfasis del Evangelio, hermanos? Es la fe en Jesucristo. Pero Pablo va a tener que atacar, hermanos, o va a tener que rechazar los métodos de enseñanza que se están dando, y vamos a observar algunas situaciones en la Escritura, hermanos, acerca de la ley y la gracia. ¿Qué fue lo que San Pablo hizo? ¿Cómo refutó las doctrinas de estos judaizantes, hermanos? Bueno, con una doctrina muy sencilla, la gracia de nuestro Dios. Entonces, en el capítulo número 3 de la segunda carta a los Corintios, San Pablo va a ocupar un método, hermanos, de contrastación. Justamente va a hablar de la ley o el antiguo pacto y va a hablar del nuevo pacto o la gracia. Y va a mostrar, hermanos, la superioridad de la gracia a través de Jesucristo, que es lo que el día de hoy vamos a estudiar. Acompáñenme por favor al capítulo 3, de los versículos 1 al 3. Fíjese cómo comienza la Escritura. Una pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los judaizantes, como habíamos comentado, iglesia hermosa, se vanagloriaban, se jactaban de llevar cartas de recomendación, a lo que San Pablo en alguna de sus cartas, hermanos, apuesta a decir que todo lo que él tenía como precioso lo da ahora como nada. Entonces, los judaizantes
la gente importante de la iglesia en Jerusalén decía que Pablo no tenía tales credenciales. Es lamentable, hermanos, que cuando ya estemos en el Evangelio, el creyente tenga que medir su valía por lo que la gente dice o por los títulos que se tengan, en lugar de pensar en lo que Dios está pensando o midiendo de nosotros. Lo que San Pablo está diciendo, hermanos, es que él no necesita de cartas credenciales por parte de los líderes de la iglesia, porque su vida y su ministerio eran las únicas recomendaciones que él necesitaba para poder predicar a Jesucristo. Estaba leyendo, hermanos, hace un momento un comentario acerca de este asunto, hermanos, de las cartas que eran muy comunes en el tiempo de la primera iglesia. Lo malo, hermanos, de este tipo de recomendaciones es que podemos decir el día de hoy que para predicar a Jesucristo no se necesita entrar a un seminario. Es decir, hermanos, el Señor nos ha puesto para predicar su palabra. La mejor analogía que puedo encontrar, hermanos, es que el mundo del día de hoy puede ser un certificado o pedir un certificado de ordenamiento para predicar a Jesucristo. Lo cual, hermanos, creo que eso es otro detalle. Las verdaderas credenciales que el apóstol San Pablo va a mostrar, hermanos, ¿cuáles son? Es una vida cambiada, es Jesucristo tomando la vida del pecador. También podemos decir, hermanos, que nuestra vida entonces debe de ser el mejor ejemplo para predicar a Jesús. Vamos a avanzar. El ministerio entonces de la gracia, lo que va a apelar San Pablo, hermanos, es lo que cambia el corazón. A saber, él está explicando que el Espíritu de Dios va a usar la palabra, hermanos, y la va a escribir en el corazón, no en las tablas de piedra, como lo acabamos de leer. Por supuesto que los corintios eran pecadores, hermanos, pero San Pablo dio muestra y evidencias de que la gracia de Jesucristo alcanzó a algunos, llamaríamos así a los escogidos, y su gracia cambió completamente las vidas. ¿Recuerda usted la primera carta a los Corintios, hermanos, donde una familia fue quien escribió a San Pablo para decirle lo que estaba sucediendo dentro de Corinto, de esa comunidad? Bueno, es justamente, podemos decir que estas son las personas que han cambiado por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos decir entonces lo que dice la Escritura. La gracia de Dios ciertamente significa más que cualquier carta de recomendación que pudiéramos tener. Y San Pablo puede decir que son falsos maestros. Los creyentes de Corinto estaban inscritos, algo hermoso, hermanos, en el corazón de San Pablo. El Espíritu de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, había escrito la verdad en algunos de ellos en sus corazones, haciéndolos cartas vivas para Cristo. ¿Lo puede usted recordar? La prueba de ello era vidas cambiadas. Espero que usted vaya viendo hacia dónde estamos apuntando. La prueba de ello, hermanos, eran las vidas cambiadas. El creyente que ministra pacientemente por el Espíritu de Dios debe de dejar que todos aquellos resultados justamente sean de Dios. ¿Qué sucedió entonces, hermanos? Corinto tiene una situación trágica. Aquellos hombres, los judaizantes jactanciosos, ocuparon, hermanos, el juicio o la ley, vamos a llamarle así, para poder querer evangelizar o hablar de lo que es Jesucristo.
Vayamos de los versículos 4 al versículo 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué fue lo que hizo San Pablo, hermanos? Note la fórmula. Lo primero que hizo y fue pronto fue glorificar a Dios. Su confianza no estaba puesta entonces en documentos, en cartas, sino su confianza era suficiente en Jesucristo y de esta procedía su confianza. Aquellos judaizantes legalistas, por supuesto, le decían a la gente, cualquier cosa o cualquier situación o cualquier persona podía obedecer la ley y llegar a crecer. Cuando, hermanos, se hace énfasis en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que decirle a los pecadores perdidos, como lo fuimos nosotros, que nosotros no nos podemos salvar por nuestros méritos o acciones, sino por la gracia de nuestro Dios. Primera de Corintios 15:10 dice así. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Nada va a ser suficiente para ministrar los corazones de las personas. Lo único que es suficiente solamente puede proceder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos pensando en lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros vamos leyendo el capítulo 3, vamos entonces a notar que hay una notable diferencia entre ley o antiguo pacto y gracia. Acompáñenme, hermanos, porque en el versículo 6 que acabamos de leer, de segunda carta a los Corintios, dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere al antiguo pacto, en tanto que el Espíritu se refiere a la gracia del nuevo pacto. Pablo, entonces, está contrastando dos maneras de poder ver la Biblia, una interpretación literal y una interpretación que le llamaríamos el día de hoy de la gracia. ¿Qué les recuerda a los lectores de Corinto, hermanos? Que la ley del antiguo pacto no podía dar vida, era una función o un ministerio de muerte, y que el Evangelio de Jesucristo da vida a los que creen, debido justamente a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Escuchen lo que voy a decir en esta noche, hermanos. San Pablo no está sugiriendo que la ley fuera una equivocación, para que no caigamos en descréditos del Antiguo Testamento y que no se vaya a malentender esta visión, o que fuera algo sin importancia. No, hermanos. La ley nos va a contrastar porque es la ley la que nos va a hacer ver que nosotros hemos justamente transgredido las ordenanzas de nuestro Dios. Pero va a agregarse que la gracia, hermanos, nosotros solamente podemos ser salvos por la gracia. Es decir, es de suma utilidad la ley, porque la ley nos va a hablar de los límites que Dios nos pone y que nosotros hemos transgredido. Pensemos, ¿hubo mandamientos antes del Decálogo? Claro que sí. Dios ordenó a Adán y a Eva, hermanos, le dio mandamientos de comer todo árbol menos de uno. Ese es un mandamiento. Por lo tanto, cuando ellos desobedecieron, transgredieron la ley. Hay algo notable que no debemos de olvidar. Como iglesia, hermanos, no debemos estar midiéndonos mutuamente con otros creyentes, porque estos resultados de competición entre unos y otros, pronto, hermanos, se van a descubrir
a través de la palabra. Si nosotros dependemos de las obras y no dependemos del poder del Espíritu Santo, prontamente saldrán a flote nuestras intenciones carnales. Es decir, jamás, hermanos, hubo una obra de ley que pudiera transformar la vida si no hubiese sido por la gracia. Solo por la gracia de Dios, hermanos, ministrada a través del Espíritu Santo, podemos ser transformados los pecadores, a los cuales la palabra nos llama cartas vivas, que glorificamos a Jesucristo. De los versículos 7 al 11, que le pediría a alguien lo pudiera leer, vamos a ver otro contraste más. ¿Leo? Gracias. Dice del 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, con comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Antes de dar inicio a estos versículos 7 al 11, hermanos, quisiera darle una anotación de Charles Haddon Spurgeon que dice así: hermanos, si Pablo no es competente en sí mismo, ¿qué somos tú y yo? ¿Dónde estás tú? ¿Te complaces en el sueño de que eres autocompetente? ¿Te envergüenza de tu disparate en la presencia de un gran hombre que sabía lo que decía y quien habló bajo la dirección del Espíritu de Dios? Y escribió deliberadamente: no que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Y esta es la manera, hermanos, que hay que disfrutarla, dice Charles Spurgeon. Somos pobres vasos que gotean, y la única manera de mantenernos llenos es ponernos bajo la influencia de la gracia de nuestro Dios. El párrafo que acabamos de leer, que acaba de leer nuestra hermana Suri, hermanos, debemos estudiarlo conjuntamente con el libro del Éxodo, al cual le voy a invitar que vayamos en el capítulo número 34, de los versículos 29 al 35. Libro del Éxodo, capítulo 34, 29 al 35. Que le rogaría a alguien nos hiciera el favor de leer este texto de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿A cuál, perdón, pastor? 35, por favor. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios.
Así es, amén. Los versículos que acaban de leer, hermanos, que acabamos de leer, del 7 al 11, le vamos a llamar el corazón que acabamos de estudiar con Éxodo capítulo 34. San Pablo, hermanos, no va a negar la ley del antiguo pacto, porque en la emisión de la ley y el mandamiento de los cultos del tabernáculo y del templo, ciertamente estaba la gloria de Dios. Lo que San Pablo va a afirmar, hermanos, es que la gloria del nuevo pacto de la gracia es muy, pero muy superior, muy por arriba, y dio varias razones para respaldar este argumento o afirmación. Acabamos de leer los versículos 7 y 8 de la carta a los Corintios, hermanos, y también Éxodo, y podemos decirlo de la siguiente manera. Cuando Moisés descendía del monte, después de haber conversado con Dios, su rostro brillaba con la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo San Pablo, hermanos? San Pablo va a decir, de lo menor a lo mayor. Si había gloria en la emisión de la ley que trajo muerte, ¿cuánto mayor gloria hay en un ministerio que trae vida? Esto apelando a los judaizantes, porque a ellos les encantaba, hermanos, magnificar la gloria de la ley y minimizar sus debilidades. Espero que estemos, hermanos, siendo claros, ¿no? Hablaban de poner cargas a la gente, pero minimizaban sus debilidades. Esto es un legalismo. En la carta a Galacia, Pablo va a destacar la deficiencia de la ley, hermanos. En Gálatas capítulo 2, la ley no puede justificar al pecador. Gálatas 2:16. Ni dar justicia al pecador. Gálatas 2:21. Ni dar herencia. Gálatas 3:18. Ni dar vida. Gálatas 3:21. Ni dar libertad. Gálatas 4. La gloria de la ley es realmente la gloria de un ministerio de muerte. Este es el primer argumento que nos va a presentar la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo. La gloria del nuevo pacto significa que justicia. Amén. La ley no fue dada con el propósito de salvación, porque no hay salvación por medio de la obediencia a la ley. La ley produce condenación y es el espejo o una imagen que nos va a revelar cuán sucias son nuestras actitudes en realidad. Lo que hace un par de minutos comentábamos, hermanos. La ley nos hace ver que hemos transgredido, pero la ley no nos salva. El nuevo pacto, que es la gracia, produce justicia de Dios y cambia vidas para la gloria de Dios. Pero va a tener sus premisas que en un momento más tenemos que explicar. La más grande necesidad del hombre, hermanos, es justicia. Y el más grande obsequio de Dios es justicia por medio de la fe en Jesucristo. Traducido en palabras llanas, la justicia de Dios era que nosotros recibiéramos condenación eterna. El regalo de Dios, ¿verdad, hermanos?, es que esta justicia fue dada por Jesucristo y mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas 2:21 nos dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, nos afirma que la ley realmente pierde su gloria cuando se le compara con la más excelente gloria del ministerio de la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Bien, voy a poner un ejemplo, hermanos. Me encantó cómo lo manejaron algunos autores que dicen, hermanos, que la ley produce culpa.
que la ley produce culpa, pero la gracia nos hace saber que somos culpables, pero no debemos vivir en culpabilidad. No sé si estoy, hermanos, siendo claro. La ley nos produce culpa, pero la gracia nos dice, eres culpable, pero no vivas en culpabilidad. Espero que pueda ser clara este mensaje. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Es importante que citemos la escritura, hermanos. Tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 14. Si alguien me puede ayudar a leerlo también, por favor, se lo agradecería mucho. Colosenses 2, perdón, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. La ley es un guardián, hermanos, que nos disciplina. Un yugo demasiado pesado para llevar, lo dice Gálatas también. La gloria del nuevo pacto es permanente, hermanos, a diferencia del antiguo, que solamente eran manifestaciones. Vea lo importante de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque en el antiguo pacto, o la letra, como decía San Pablo, hermanos, que leímos en el versículo 6, era manifestaciones de Dios solamente, en algunas ocasiones lo que le podemos llamar el Shekinah. A través de Jesucristo, querida iglesia, el nuevo pacto es permanente. Vea lo hermoso y lo poderoso del Evangelio, hermanos. El nuevo pacto de la gracia había llegado. Los judaizantes celebraban en el templo y estaban realizándose, hermanos, sus cultos, llamémosle así, en la nación de Israel, pero vivían bajo la ley. Es decir, los judaizantes querían que algunos creyentes de Corinto volvieran a estar bajo la ley y mezclar los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Por qué regresar a lo que es temporal? Y hermanos, ¿y esto está desvaneciéndose? Es una pregunta. San Pablo nos da, la Escritura nos da a través de San Pablo la respuesta. Vivan en la gloria del nuevo pacto, la cual es cada vez mayor. Amén, hermanos. Como creyentes, nosotros debemos ser transformados de gloria en gloria, y esto lo vamos a ver en el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Querida iglesia, esto va a tener sus premisas. Nosotros podemos ser transformados a la gloria de Dios, sí, vamos viendo cómo. Lo que la ley jamás nos va a poder ayudar. San Pablo va a recalcar que el ministerio de la gracia, hermanos, es interno, viene del corazón, que trae vida, que incluye una gloria cada día más creciente. Segunda carta a los Corintios 3, del 1 al 3, lo acabamos de leer. El apóstol San Pablo, hermanos, va a contrastar nuevamente la superioridad de la gracia, lo que es el nuevo pacto. Hemos leído de los versículos 12 al versículo 18. Antes, quisiera dar un ejemplo. La Escritura, hermanos, va a ser un libro lleno de símbolos, de símiles, de metáforas, de figuras literarias, para presentar un mensaje. Justamente el apóstol San Pablo, hermanos, usó la experiencia de Moisés y su velo para poder ilustrar la gloria o la gloriosa libertad de la vida cristiana bajo la gracia. Vamos viendo. De los versículos 12 al 13, va a hablar del evento histórico
acerca de lo que leímos en Éxodo, hermanos. Cuando Moisés descendió después de haber estado en comunión con Dios, su rostro brillaba, reflejando la gloria de Dios. Cuando le hablaba a la gente, ellos podían ver la gloria de Dios en su rostro y quedaban maravillados por esto. Pero Moisés sabía que esa gloria se iría. Así que cuando terminaba de hablarle a la gente, se ponía un velo, hermanos. Esto evitaba que el pueblo viera que la gloria desaparecía. ¿Por qué? Porque después de todo, hermanos, ¿quién quiere seguir a un líder que está perdiendo la gloria de Dios? En el versículo 13, la palabra que se traduce como fin, le quiero invitar a que vayamos. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La palabra fin, hermanos, tiene dos significados: propósito y término o terminación. El velo evitaba que la gente viera la terminación de la gloria conforme se desvanecía. El velo evitaba que comprendieran el propósito detrás de la gloria pasajera. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? El texto bíblico, Lucas, nos dice que el velo fue rasgado de arriba para abajo. No lo olvide. Hermanos, San Pablo le tenía un amor especial a Israel. Él quería ver un pueblo salvo. Pero ¿por qué, hermanos, rechazaba el pueblo judío a Jesucristo? San Pablo era misionero entre los gentiles. Imagínense qué tremenda situación vivió San Pablo, hermanos, y los gentiles recibían a Jesucristo. Eran del pueblo escogido. Y se daba cuenta cómo confiaban en Jesús. Pero los judíos, no. Qué dolor, ¿no, hermanos? Su propio pueblo estaba rechazando la verdad de que el Mesías se había manifestado ya. ¿Cuál era la razón? Que había un velo. Un velo, hermanos, sobre sus entendimientos y sus corazones. Cuando la Escritura en el Antiguo Testamento, hermanos, no veían la verdad respecto al propio Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es interesante ver cómo leían sistemáticamente en las sinagogas. El pueblo judío, hermanos, jamás captó el mensaje de que el Mesías había venido al mundo. ¿Por qué? Porque estaban cegados por su propia religión. Ningún pecador, ningún gentil, ningún judío puede venir a Cristo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Esta afirmación la vemos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es una declaración, hermanos, de la deidad del Espíritu Santo, pero es una declaración fuerte de nuestra doctrina. Nadie podemos reconocer que estamos en pecado si no es con la asistencia del Espíritu Santo. Nadie vamos a reconocer el perdón de pecados si no es por la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El pensamiento de los judíos, entonces, hermanos, dentro de la comunidad o la iglesia de Corinto, dependía de la ley para poder cambiar la vida de los hombres. Pero solo el Espíritu de Dios puede producir transformación, cambio y vida en la iglesia. La ley trae esclavitud, pero el Espíritu nos introduce y nos lleva a la libertad, que hemos explicado hasta el cansancio, que somos libres mientras obedezcamos al Señor. Viene una aplicación personal en el versículo 18, hermanos, que debemos de tenerlo todos como iglesia.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, qué hermoso, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Vayamos. Este versículo presenta una verdad que no debemos de pasar por alto. Subráyelo, hermano, márquelo en su escritura, marquémoslo en nuestros pensamientos, pero vamos a nuestro corazón. No lo debemos de pasar por alto, no lo debemos de ignorar. La iglesia podemos ser partícipes de la gloria de Dios, hermanos, de ser imagen de Jesucristo por medio del poder renovador del Espíritu Santo. A ver, detengámonos. El Espíritu Santo, por supuesto que no es milagrero, hermanos, y no trabaja de esa forma. El Espíritu Santo actúa en la vida del creyente, hermanos, y vamos renovando nuestro carácter y nuestra condición día con día. De tal manera, hermanos, que aquel hombre que éramos antes, el Espíritu Santo empieza a hacer cambios en nuestras vidas. Por la mañana, hermanos, estaba meditando y escuchando alguna predicación acerca de cómo pedirle a Dios, y leía, hermanos, en su libro La Supremacía de Dios, de John Piper, acerca de el predicador reformado, hermanos, que se llama Jonathan Edwards, y él decía que caminaba, meditaba en un versículo de la Biblia y le decía al Señor que le ayudara a que ese versículo no solamente quedara en su pensamiento, sino que empezara a obrar en su corazón. Meditaba y meditaba hasta que memorizaba ese versículo o ese texto, hermanos, y cada que venía una prueba, él respondía a través, con carácter, porque ese versículo ya había transformado el carácter del predicador Jonathan Edwards. Esto me hace pensar, hermanos, en un pequeño video que subí ahora a la iglesia, que hablaba acerca de los que nos llenamos de ira, y el predicador decía: así soy yo, así voy a ser siempre, así Dios me formó. Véalo, por favor, hermanos, porque esto es antibíblico. Cuando queremos representar la obra la imagen de Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, no es arte de magia, es un morir al yo para que Cristo viva en mí. Hermanos, si estoy siendo claro, me gustaría que usted levantara su mano en esa señal, hermanos, porque a veces decimos que tenemos la imagen de Dios, hermanos, pero maltratamos a nuestro prójimo, no hacemos lo que corresponde conforme a la obra del Señor, y decimos que somos de los escogidos. ¿Recuerda usted, hermanos, que hace 8 días tuvimos una meditación acerca del espíritu del anticristo, el espíritu de la Revolución Francesa, hermanos, ni Dios ni rey? Y un comentario que se le hizo al conferenciante fue si ese tipo de pensamiento estaba involucrado en la iglesia, y él dijo: claro. Vivir en desobediencia, hermanos, es vivir en tener el espíritu del anticristo. Es por eso, hermanos, que la iglesia, como un instrumento regulador, hermanos, nos vamos formando y va formando el Señor Jesucristo nuestro carácter. Para eso está la iglesia, este es el medio, hermanos. El fin es Jesucristo en todo tiempo. No podemos decir, hermanos, que así iniciaremos y así terminaremos la vida, porque la vida no es así. ¿Podemos ser partícipes de la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Esto nos va a ayudar el Espíritu Santo? Sí, hermanos, pero no olvidemos que también la Escritura nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Desobedecer el mandato, hermanos de Dios, es contristar al Espíritu Santo, pero no solo ello, es tener un espíritu, hermanos, de desobediencia. Si es que estamos entendiendo, hermanos, si estoy siendo lo suficientemente claro, es importante que dejemos entonces
que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Sí. Hermanos, por medio de Jesucristo, escuche, podemos entrar al lugar santísimo. Qué hermosa es la palabra. Nos dice la Escritura en primera carta, en Santiago capítulo 1, hermanos, que la Escritura es un espejo, es un símbolo, ¿verdad? Y cada que nos miramos en ese espejo de la palabra de Dios, nos miramos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos vamos dando cuenta de lo pecaminoso que estamos, pero vamos reconociendo la gracia de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos transforma a la imagen de Dios, pero hemos dicho que ser imagen de Dios tiene sus características. La palabra transformados, hermanos, es la misma palabra que se traduce en el Mateo 17 como se transfiguró, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y describe algo profundo, hermanos. Un cambio interno que se manifiesta a lo externo. Moisés reflejaba la gloria de Dios. ¿Podemos irradiar la gloria de Dios? Sí, cuando obedecemos la Escritura. Me detengo. Podemos ser imagen de Dios cuando obedecemos la Escritura. No me malentienda, hermano. Le invito a que usted lea a Gordon Spikeman, hermanos, en Paradigma para una nueva teología reformacional. Él dice, este teólogo sistemático dice que nosotros somos imagen de Dios, sí, cuando manifestamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase me atrapó, hermanos. No sé si usted quiera caminar junto conmigo en este pensamiento. Moisés reflejaba la gloria de Dios, sí. ¿Nosotros podemos reflejar la gloria de Dios? Sí, porque Jesucristo está gobernando nuestros pensamientos y nuestro carácter. Llegamos a ser más y más como nuestro Señor Jesucristo, conforme vamos viendo, hermanos, que vamos de gloria en gloria. Aquí lo dice la Escritura, de gloria en gloria. Hermanos, este proceso jamás se pudo haber realizado si estuviéramos bajo la ley. Nótese nuevamente lo importante de la venida de Jesucristo al mundo, hermanos. La meta, para que no se piense que la ley es algo negativo, hermanos, la meta del antiguo pacto es la obediencia. Nos enseña los límites que nos da la palabra de Dios. Pero la meta del nuevo pacto, hermanos, es que usted y yo reflejemos y seamos conforme a Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer dice, hermanos, parafrasearía yo, Dietrich Bonhoeffer dice que no existe gracia barata. La gracia cuesta, porque costó la vida de un hombre inocente. Amén. Y nos está costando a nosotros, hermanos, porque debemos de caminar de gloria en gloria. El resultado de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos, es la libertad en el Espíritu Santo, que hemos ya dicho que es la libertad. Es la libertad de obedecer al Padre. Amén. Los creyentes, hermanos, ya no vivimos bajo la ley, el pueblo que Jesucristo escogió, lo cual no significa que estemos exentos de la ley. El Espíritu de Dios escribe la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecemos a nuestro Padre en lo interior. Querida iglesia, sí hay marcas visibles de alguien regenerado, sí las hay. No malentendamos, hermanos, los principios bíblicos y que después se dieron, hermanos, que Calvino tomó. Me entristece ver, hermanos, que el predestinado cree
que puede vivir conforme le pegue la gana. Entonces no es un regenerado, hermanos. Me entristece ver, hermanos, de verdad que otras confesiones nos critican y nos dicen que el predestinado cree que porque ya es predestinado puede hacer de su vida lo que cree. Eso, a mi parecer, hermanos, es un engaño del enemigo. No. La libertad en Jesucristo significa obedecer al Padre. Sí. Significa, hermanos, ir viviendo de gloria en gloria todos los días, manifestando: Cristo es mi Salvador, yo vivo, pienso y actúo como Él. Hermanos, tengo algo que no me deja vivir y se lo quiero comentar. La iglesia a la cual pertenecemos hermanos, la iglesia, llamémosle nominalmente presbiteriana, tenemos una hermosa plataforma reformada que se sacó a través de las Escrituras. Pero a mi parecer, hermanos, y esto lo diría, como lo dice San Pablo, como una concesión, no como orden del Señor, se ha desvirtuado tanto, hermanos, se ha corrompido tanto, que por algún motivo el Señor está haciendo una poda tremenda. No sé si llamarle, hermanos, la iglesia necesita una reforma, quizás no académica, porque ya se dio en el siglo XVI, o teológica, pero sí necesita una reforma, hermanos, en cuanto al temor de Jehová. Hermanos, esta iglesia que Dios compró, necesitamos, para la gloria de Dios, hermanos, y para aquel que no es creyente, reflejar de la gloria de Jesucristo todos los días y podamos juntos decir: vivo de gloria en gloria. En una palabra, hermanos, no podemos vivir sin santidad. No podemos vivir, hermanos, en desobediencia. No podemos vivir en eso, hermanos, y aunque somos caídos, estamos considerando, hermanos, que estas caídas Dios las permite para que reconozcamos la gracia de Dios. Sin embargo, no justifica que nosotros podamos vivir una vida en desorden. Estoy platicando con la iglesia, hermanos, ahora, pero también con muchos amigos, hermanos, pastores, de todo, que la iglesia necesita regresar al temor de Jehová. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, hermanos. Creo que si queremos ser triunfantes, hermanos, el triunfo nos lo ha dado Jesucristo. Y esto es verdad. Pero tenemos ya que reflejar la gloria de Cristo, hermanos, en nuestras vidas. San Pablo terminaría diciendo que un ministerio, hermanos, triunfante es aquel que apela a la gracia de Dios, lo cual hemos explicado, no justifica nuestras actitudes. Y que, hermanos, reflejar la gloria de Dios es que vivimos en la gracia de Dios y es que obedecemos por el poder y la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, la obra, la palabra de Dios. Estas cosas van juntas. Quiero terminar con 4:1 de Corintios, porque eso, si Dios nos permite, lo vamos a ver, hermanos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Querida iglesia, hasta que venga Cristo vamos a luchar con los deseos de la carne.
aquellos que queramos luchar valientemente con el poder del Espíritu Santo, o le vamos a dar rienda suelta a la carne y vamos a seguir siendo como hombres no o personas no regeneradas, lo cual me preocupa, hermanos, porque un no regenerado entonces no es un salvo. Así de sencillo. Si no desmayamos y luchamos, hermanos, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, veremos la gloria de Dios. Esto es lo que yo creo, querida iglesia, que se ha malentendido el día de hoy. Voy a vivir como sea, total, yo ya soy predestinado. No, hermanos, no erremos las escrituras. El predestinado, los que somos predestinados, hermanos, pensamos en nuestros pecados y nos apartamos de él. Vivimos en santidad. Sabemos que va a haber una justicia de Dios. Obedecemos a Dios, agradamos a Dios y morimos a la carne, hermano. Pensemos. Hemos sido llamados de gloria en gloria. Reflejemos el carácter de Jesucristo en nuestras vidas hasta que Cristo venga. Yo digo, gloria a ti, Padre. Oramos. Ayuda a tu iglesia, Padre, que somos nosotros, a no desmayar. Ayúdanos, Padre, a que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Ayúdanos a repeler el mal, a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Ayuda a nosotros, Padre, a través de la gracia de tu Espíritu Santo, a reconocer lo mal que estamos delante de ti. Aviva nuestro corazón, Señor, pero esto no puede ser sin antes reconocer que nos arrepintamos. El arrepentimiento, Padre, es el primer, sabemos, mi Dios, porque lo dice tu palabra, es el primer signo, señal de una renovación en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a vivir como a ti te agrada, obedeciendo tu palabra, y a luchar la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, mi Dios, con los elementos y las herramientas y los principios de vida que tú nos dejaste. Amarte a ti significa no amarnos a nosotros en egoísmo, mi Dios. Por sobre todas las cosas, amarte a ti, mi Padre. Ayúdanos y que resistamos, mi Padre. Permite que no desmayemos. Sosténnos en tu gracia y en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.